Todo comenzaría en una realidad alternativa, donde las cosas serían distintas. Aquí, Vegeta no había llegado a la Tierra, y Goku se había casado con Bulma. Goku y Bulma formaron un matrimonio, aunque nunca tuvieron hijos, ya que Bulma pasaba mucho tiempo trabajando en sus experimentos, mientras que Goku pasaba mucho tiempo entrenando. Un día Goku saldría de la habitación del tiempo. Acababa de pasar un año entero entrenando. Vaya, creo que he obtenido buenos resultados, diría Goku. Goku, ¿cómo te ha ido?, diría Piccolo. Bien, logré entender la fase 3, pero creo que es un desperdicio de transformación, diría Goku. Se usa mucha energía en poco tiempo. No es viable para un combate, aunque sí puede ser muy útil para usar un ataque definitivo. Bien, me parecía que era algo forzado, diría Piccolo. Señor Goku, su esposa lo está esperando en la Corporación Cápsula. Tenía muchas ganas de verlo, diría Dende. Siempre tiene ganas de verme, diría Goku entre risas. Goku iría a la Corporación Cápsula. Bulma lo esperaba con muchas ansias. Cariño, al fin llegaste, diría Bulma al abrazar a Goku. Veo que me extrañaste, diría Goku. Siempre te extraño, diría Bulma. Ven, tengo mucha comida para ti. Bulma sacaría una de sus cápsulas y aparecería una mesa llena de comida fresca. Vaya, se ve delicioso, diría Goku emocionado. Come todo lo que quieras, diría Bulma. Goku se daría un gran banquete mientras Bulma lo observaba. ¿Y cómo te fue en tu entrenamiento?, diría Bulma. Muy bien, logré muchos avances, diría Goku. Solo me gustaría encontrar a un rival que valga la pena. El resto se quedó atrás y me aburro. Lo entiendo. Este mundo a veces se queda pequeño, diría Bulma. Oye, por cierto, quiero mostrarte algo. ¿Qué cosa?, diría Goku. Bulma llevaría a Goku a su laboratorio, donde ella le mostraría un nuevo invento. Esto es genial. De acuerdo a la teoría de cuerdas, existen infinitas realidades. Con esto, podré estudiar otras situaciones con cambios en la historia, diría Bulma. ¿Ah? ¿Y cómo es?, diría Goku. En lugar de realizar simulaciones en una computadora, podré ver la realidad que se asemejen a la consulta que hago. De esa manera no sería necesario realizar grandes experimentos de alto riesgo, por lo que podría ahorrarme de ellos, diría Bulma. Vaya, se ve genial, diría Goku. Pero por las dudas ten cuidado. Eso de jugar con otras realidades se me hace algo peligroso. No te preocupes, esto solo observa, pero no hace nada, diría Bulma. Bulma comenzaría a trabajar en la computadora para mostrarle un ejemplo. Aún así, algo pasaría. La computadora comenzaría a trabajar con gran potencia. Las luces bajarían la intensidad. Bulma, ¿qué estás haciendo?, diría Goku. No lo sé. No estoy haciendo nada realmente, diría Bulma. La computadora explotaría, quedaría hecha pedazos. ¡No puede ser! Demoré 3 meses en construirla, diría Bulma. Vaya, qué extraño, diría Goku. No lo entiendo. ¿Por qué consumiría tanta energía si solo era algo virtual? No estaba conectada a ninguna máquina ni nada por el estilo, diría Bulma. ¿Qué es eso?, diría Goku al sentir algo extraño. ¿Qué pasa?, diría Bulma. Siento un ki muy extraño, diría Goku. De alguna manera me resulta familiar. No puede ser que tenga relación con la explosión de la computadora, diría Bulma. Voy a ver, diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría volando directo a la ubicación de aquel ki extraño. Al llegar se encontraría a Vegeta en el suelo. Estaba seriamente herido. ¿Qué es eso?, diría Goku. Goku llegaría a Vegeta, notaría sus heridas. Es una especie de guerrero con un uniforme algo extraño, diría Goku. Mejor lo llevo a casa y lo curo. De seguro luchó contra un oponente muy fuerte. Goku llevaría a Vegeta a la Corporación Cápsula, donde Goku le daría una semilla del ermitaño. Goku, ¿crees que esto sea seguro?, diría Bulma. Claro que sí, diría Goku. No te preocupes, yo estoy aquí. Vegeta comería la semilla del ermitaño. Al despertar no comprendía lo que estaba pasando. ¿Kakaroto?, diría Vegeta desconcertado. ¿Kakaroto?, diría Goku. Creo que te está confundiendo con alguien más, diría Bulma. Bulma, ¿pero qué rayos te pasa?, diría Vegeta.
Oye, ¿de dónde conoces a mi esposa? Diría Goku. Bulma, explica esto. Ah, yo no sé quién es. Nunca lo vi en mi vida, te lo juro. Diría Bulma. ¿Esposa? Diría Vegeta fuera de sí. Kakaroto, maldito robamujeres, esto no te lo perdonaré. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku, con tal fuerza que ambos saldrían despedidos del laboratorio destruyendo las paredes. Una vez fuera, Goku y Vegeta comenzarían a tener un intercambio de golpes formidable. Goku por primera vez en mucho tiempo tenía una rivalidad de verdad, pero también necesitaba responder sus dudas. ¿Quién era ese sujeto que decía conocer a su esposa? Oye, ya dime quién eres y por qué conoces a mi esposa, diría Goku. Eres un maldito desgraciado. De seguro te casaste con Bulma luego de que yo perdiera la vida contra Freezer, diría Vegeta. Ni siquiera me reviviste. ¿Quién es Freezer? Vegeta llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku escupiría algo de sangre. Ya comenzaba a perder la paciencia. Muy bien, ya es suficiente, diría Goku molesto. Esta vez pelearé en serio. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Usaría el Super Saiyajin fase 2, mostrando todos sus poderes. Sé que esto te puede impresionar, pero veo que eres un rival digno, diría Goku. ¿Eso es todo? Diría Vegeta. ¿Todo? Diría Goku. ¿No ves que me cambió el color de cabello? Vegeta se transformaría en Super Saiyajin fase 2 sin esfuerzo alguno. Goku quedaría impresionado ante lo que veía. ¿Cómo lo hiciste sin esforzarte? Diría Goku desconcertado. Idiota, hablas como si no me conocieras, diría Vegeta. Un momento. Vegeta se daría cuenta que el Goku que tenía frente a él no era el mismo que él conocía. Algo había pasado. Luego de su batalla contra Freezer creía haber muerto, pero despertaría en esa realidad. ¿Esa es tu máxima transformación? Diría Vegeta. Claro, ¿cuál más querías? Diría Goku. Vegeta comenzaría a gritar aumentando su poder. De pronto su cabello se volvería rojizo alcanzando el Super Saiyajin fase Dios. Goku no lo podía creer. Pero aún más, luego Vegeta usaría el Super Saiyajin fase Blue. No lo entiendo, no puedo sentir tu ki, diría Goku. ¿Qué clase de truco es este? Ninguno, diría Vegeta. De donde yo vengo, tú también puedes hacerlo, pero algo sucede aquí. Este es el Super Saiyajin Blue, y si no puedes sentir mi presencia es porque por el momento tengo el ki de un dios. ¿Ki de un dios? Diría Goku. Vegeta como si nada llegaría frente a Goku. De un simple golpe lo dejaría inconsciente. No puedo creerlo, ¿en qué te convertiste? Diría Vegeta. Vegeta llegaría a la corporación Cápsula con Goku en sus brazos. Bulma estaba aterrada. Mataste a mi Goku, diría Bulma fuera de sí. No digas tonterías, diría Vegeta. Jamás haría eso. Vegeta dejaría a Goku sobre una cama mientras que Bulma le daba una semilla del ermitaño. Vegeta vería la situación algo incómodo. Nunca se imaginaría ver a Goku y Bulma como una pareja. No lo entiendo, ¿acaso se alteró algo en el pasado? Diría Vegeta. Goku despertaría encontrándose con Vegeta. ¿Qué haces aquí? Diría Goku en guardia. Espera, Goku, creo entender qué pasa. Diría Bulma. Entonces es verdad que lo conoces, diría Goku seriamente. Yo no, pero él sí me conoce, diría Bulma. ¿Qué? Diría Goku confundido. Bulma comenzaría a explicarle a Goku sobre las realidades alternas que estaba viendo en su computadora, y que Vegeta debería venir de alguna de esas realidades. No puede ser, si solo era una computadora y no tenías maquinaria alguna, diría Goku. Pues en mi realidad hay una Bulma, la que es mi esposa, diría Vegeta. Ella también estaba trabajando con lo mismo, aunque no sé qué pasó. Imagino que realizó algo. Si hay otra versión de mí que inventó lo mismo, posiblemente sí creó una máquina para viajar entre realidades, diría Bulma. De esa manera, puede que haya sido yo quien accionó su máquina. Mi Bulma no terminó de construir la máquina, la tenía en proceso, diría Vegeta. No lo entiendo, eso no tiene sentido alguno, diría Bulma. Pues yo no soy el que trabaja en esas cosas, a mí no me veas, diría Vegeta de mal humor. Oye, recién me llamaste Kakaroto. ¿Qué es todo eso de Saiyajin y ese nombre? Diría Goku. Veo que no sabes la verdad de tu pasado, diría Vegeta. ¿Verdad? Diría Goku. Tú no eres humano, eres un Saiyajin criado en la Tierra. Tu nombre es Kakaroto, hijo de Bardock y Guine, y aquí te pusieron ese tonto nombre de Goku, diría Vegeta. Vaya, suena muy loco, diría Goku. Quizás eso explique tu cola de cuando eras niño.
diría Bulma. Aunque Vegeta no tiene una. Luego de cortarnos la cola por varias veces seguidas deja de crecer, diría Vegeta. Además, cuando comenzamos a transformarnos ya no son necesarias. Vegeta comenzaría a dar detalles sobre su vida y su matrimonio con Bulma. No podía creer todos los datos que le daba Vegeta y las cosas que su otra versión había hecho. Vaya, con que un emperador, diría Goku. Ese Freezer debió de ser muy fuerte. Y también peleamos contra dioses. Sí, algo así, diría Vegeta. La verdad que es una decepción verte así. Podría ser mucho más fuerte. Oye, no critiques. Si fue a ti a quien mataron, diría Goku. Oye, ¿qué dijiste, insecto? Diría Vegeta furioso. Dejen de pelear. Tenemos que buscar una solución, diría Bulma. Goku y Vegeta se calmarían. Deberían saber qué había pasado y quién era ese Vegeta de otra realidad. Oye, ¿ese Freezer seguirá aquí? Diría Goku. Seguramente Bills lo haya destruido. De lo contrario, ya debería de destruir este planeta. Podríamos hablar con Bills, el dios de la destrucción, y preguntarle si sabe algo de todo esto. Espera, ¿de verdad quieres hablar con él? Pensé que era un sujeto muy peligroso cuya ira nunca había que provocar, diría Bulma. Lo sé, pero tanto él como su ángel son los únicos que pueden tener una respuesta de esto, diría Vegeta. Así que no tenemos otra opción. ¿Y cómo vamos ahí? Diría Goku. ¿Sabes usar la teletransportación? Diría Vegeta. ¿La qué cosa de qué? Diría Goku. Demonios, es cierto que nunca fuiste al planeta Yadrat, diría Vegeta. Mientras más hablas, más me confundes, diría Goku. En mi realidad también eras así, diría Vegeta. Vegeta le daría más detalles. Tratarían de buscar una manera de contactarse con Bills para encontrar una solución. Por otro lado, el dios de la destrucción acababa de despertar. Sentía que algo extraño estaba pasando. Whis, ¿acaso alguien realizó un viaje en el tiempo? Preguntaría Bills. Vaya, veo que sintió el tejido del espacio rasgarse, diría Whis. Entonces tú también lo sentiste, diría Bills seriamente. Algo así, pero no fue un viaje en el tiempo, diría Whis. Entonces dime qué fue, diría Bills. Ciertamente no lo sé. No le di mucha importancia, diría Whis. Pero déjeme ver qué puedo encontrar. Whis comenzaría a buscar en su báculo de dónde venía esa distorsión en el tejido del espacio. Se daría cuenta que el origen era en la Tierra. Vaya, parece que es en la Tierra, diría Whis. La Tierra no es ese planeta donde los dinosaurios fueron muy groseros conmigo, diría Bills. Sí, creo que es ese, diría Whis. Debí de haberlo desaparecido, diría Bills seriamente. Vamos, tenemos que terminar lo que dejé pendiente. Vegeta, Goku y Bulma se encontraban en la Corporación Cápsula tratando de idear la mejor manera de contactar a Bills, el dios de la destrucción. Mientras tanto, en el palacio de Bills, el dios y su fiel asistente Whis se preparaban para partir hacia la Tierra. Ni siquiera tenían idea de que Goku y los demás los estaban buscando. Bills, con su característico temperamento, se impacientaba por el hecho de que alguien viajara de otra realidad. Whis, ¿cuánto falta para llegar a la Tierra? No puedo esperar más. Esa distorsión en el tejido del espacio debe tener una explicación y estoy decidido a descubrirla, diría Bills. Ya falta menos, no sea impaciente, diría Whis. En cuanto sepa quién está detrás de todo esto, lo desapareceré, diría Bills. Pronto estaremos allí, mi señor, pero antes de intervenir debemos entender completamente la situación. Puede que haya fuerzas en juego que ni siquiera un dios pueda controlar, diría Whis. ¿De qué hablas?, diría Bills. Si nosotros quisiéramos viajar a otra realidad no podríamos, y esto parece que es el primer caso. ¿No le da curiosidad de saber qué fue lo que lo provocó?, preguntaría Whis. No me interesa. Lo único que me importa es terminar con esto y regresar a casa de una vez por todas, diría Bills seriamente. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Bulma estaba ocupada reparando la computadora que había explotado durante el experimento. Goku y Vegeta, aunque provenientes de realidades distintas, compartían un sentido de urgencia por resolver este misterio. Vegeta necesitaba viajar a su realidad, y Goku quería saber más sobre su otro yo. Oye, Kakaroto, aún no entiendo cómo puede ser tan débil en esta realidad, comentaría Vegeta con su característico tono arrogante. Goku tomaría la provocación con humor. Bueno, Vegeta, parece que aquí las cosas son un poco diferentes, pero seguro que podemos descubrir qué está pasando, diría Goku. De todas maneras, me gusta ver a alguien más fuerte. Me aburro mucho desde que me volví el sujeto más fuerte de la Tierra. Nunca he tenido un desafío de verdad. Bulma estaba terminando sus ajustes en la computadora. Listo, chicos.
La computadora está de nuevo en funcionamiento. Podemos intentar otra vez, pero esta vez con más precaución. Diría Bulma. ¿Cómo funciona esa cosa? Preguntaría Vegeta. No lo sé. Apenas la estaba probando. Diría Bulma. Bulma comenzaría a trabajar en ella. Realizaría simulaciones de experimentos para ponerla en funcionamiento, pero no encontraba nada. Sigo pensando que jugar con eso es muy peligroso. Diría Goku. Kakaroto, cierra la boca. Diría Vegeta. Oye, ¿podrías dejar de llamarme Kakaroto? Es un nombre muy tonto. Diría Goku. Diablos, eres más irritante en esta realidad. Diría Vegeta molesto. Goku, Bulma y Vegeta se reunirían alrededor de la computadora. Bulma ingresaba los parámetros necesarios para observar otras realidades. La pantalla se iluminaría con datos y patrones de energía. Espero que esta vez no cause explosiones. Bromeaba Goku entre risas. Goku, no digas cosas como esas que llamas a la mala suerte. Diría Bulma preocupada. No entiendo qué es lo que le vio a Kakaroto. Pensaría Vegeta. La pantalla mostraba diversas realidades alternativas, algunas apenas distinguibles de la realidad actual, mientras que otras eran completamente diferentes. Bulma estaba fascinada por lo que veía, pero algo captó la atención de Vegeta. ¡Espera un momento!, exclamaría Vegeta señalando la pantalla. ¡Ese soy yo, pero no aquí! ¿Cómo es posible? Bulma ajustaría los controles para enfocarse en esa realidad específica. Lo que verían los dejaría a todos boquiabiertos. En esa realidad, Vegeta era el emperador del universo, acompañado por una Bulma que llevaba una armadura real. Goku, por otro lado, era un misterioso guerrero que desafiaba a las fuerzas imperiales. ¡Esto es increíble!, exclamaría Bulma. Parece que en esa realidad, Vegeta y tú, Goku, son enemigos. Oye, otra realidad donde estás con mi esposa, diría Goku. Bien, parece que en alguna parte del multiverso eres el emperador, Vegeta. ¿Cómo te sientes al respecto? Vegeta estaba visiblemente incómodo. No me interesa gobernar nada, solo quiero ser el guerrero más fuerte, diría Vegeta. Antes de que pudieran explorar más a fondo esa realidad, la sala se llenó de una luz intensa. Bills y Whis habían llegado. Así que ustedes son los responsables de esta distorsión en el espacio-tiempo, diría Bills mirando a Goku, Vegeta y Bulma con una expresión siniestra. Señor Bills, le recuerdo que no es temporal, es solo dimensional, diría Whis. Como sea, diría Bills. Señor Bills, diría Vegeta. Oye, te ves igual que el rey Vegeta, diría Bills. Soy Vegeta, el príncipe, diría Vegeta. Ya veo, diría Bills mientras razonaba qué actitud tomar. No lo hicimos a propósito, fue un experimento y algo salió mal, diría Bulma. Aunque tampoco estoy muy segura de que sea nuestra culpa. Bills, con un aire de superioridad, se acercaría a la computadora y examinaría los datos. Interesante. No pensé que los mortales pudieran jugar con el tejido del universo de esta manera, diría Bills. Oiga, ¿cómo sabe usar esta tecnología? Diría Bulma. Ni siquiera es de este planeta. Por favor, apenas están en el grado 3 de tecnología en la escala universal, diría Bills. Esta tecnología es muy precaria. Goku, Vegeta y Bulma explicarían la situación, incluyendo la llegada de Vegeta de otra realidad y la existencia de múltiples versiones de ellos en diferentes líneas temporales. Bills, intrigado, se volvería hacia Vegeta. Entonces, tú eres el emperador en alguna realidad. ¿Cómo llegaste aquí? Diría Bills. No lo sé. Solo recuerdo haber peleado contra Freezer y luego despertar aquí, diría Vegeta. Además, no soy ningún emperador. Eso que estás viendo es otra realidad distinta. En mi realidad, Freezer fue el emperador, pero fue derrotado por este sujeto. Esto es más complicado de lo que pensaba. Parece que tendré que investigar más a fondo, diría Bills. Mi señor, ¿no sería más prudente dejar que ellos resuelvan sus propios asuntos? Intervenir podría tener consecuencias imprevistas, diría Whis. No, quiero ver qué sucede, diría Bills. Ahora, en cuanto a ti, Bills observaría a Vegeta seriamente. ¿Qué sucede? Diría Vegeta confundido. Tú no eres de esta realidad, y aunque tus intenciones no sean malas, no puedo permitir que sigas existiendo aquí, diría Bills. Debo destruirte. Te dije que sería peligroso, diría Goku. Vegeta no se veía muy intimidado. Bills crearía una bola de Hakai en su mano, pero algo en la expresión de Vegeta llamaría su atención. ¿Quién eres tú?, diría Bills desconcertado. Vaya, no es un guerrero normal, diría Whis, y algo en él me resulta muy familiar. Si lo que quieres es luchar contra mí, te daré el placer. Lo haremos fuera,
Los seres de esta realidad no merecen ser lastimados por algo que es mi responsabilidad, diría Vegeta. Si van a pelear, ¿puedo ver? Diría Goku. ¡Goku! Diría Bulma. ¿Qué? Hace mucho que no veo gente fuerte. Diría Goku. No me interesa lo que hagan. Diría Bills. Nuestros amigos saldrían al exterior para tener un combate cómodo. Bills sentía mucha intriga por lo que estaba presenciando. Un ser de otra realidad que de alguna manera lograba llamar su atención. Cuando quieras, diría Vegeta. Bills sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Vegeta. Llegaría él con un fuerte golpe de puño, pero Vegeta lo esquivaría como si nada. Bills sorprendido reaccionaría a tiempo esquivando un ataque de Vegeta. Aquella velocidad en su movimiento lo dejaría desconcertado. ¿Cómo es posible? Diría Bills. No bajes la guardia, diría Vegeta. Vegeta de una patada lanzaría lejos a Bills. Este saldría despedido a gran velocidad, pero Bills afirmaría sus pies en el terreno, raspándolos para frenar la velocidad. Vaya, nada mal, diría Bills. Pero solo con eso no podrás contra mí. Bills explotaría su ki, desencadenando gran cantidad de energía de Hakai a su alrededor. De todas maneras, Vegeta no se veía impresionado. ¡Vegeta, haz eso de teñirte el pelo!, diría Goku desde lejos. ¡Ay, cierra la boca! El momento tenía que ser épico, diría Vegeta molesto. Ya no importa. Vegeta gritaría explotando su ki al máximo. Se transformaría en Super Saiyajin Blue, tomando por sorpresa tanto a Bills como a Whis. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba pasando. No puedo creerlo, esto tiene que ser una broma, diría Bills. Pero sí tiene el ki de un dios, diría Whis. Ahora te demostraré de qué está hecho el gran Vegeta, diría Vegeta con orgullo. Vegeta y Bills se lanzarían entre sí, comenzarían a golpearse salvajemente. Cada uno daba lo mejor de sí, mientras se desplazaban por todas partes. Goku, ¿puedes ver algo? Diría Bulma. La verdad que no, apenas puedo seguir sus movimientos, diría Goku. El cielo resonaba ante los importantes ataques entre Bills y Vegeta. Ambos lo daban todo, generando un espectáculo entre técnica y potencial. Ambos parecían estar al mismo nivel, mientras que Bills disfrutaba de la batalla. Hace tiempo que no tenía un combate como este, diría Bills al lanzar un ataque de ki el cual Vegeta esquivaría. Si te enfrentas contra Freezer con ese nivel, de seguro no le ganarás, diría Vegeta. Así que no te sientas fuerte. No digas tonterías, soy un dios de la destrucción, diría Bills. Ya ves cómo terminé aquí derrotado, diría Vegeta. Bills se lanzaría con todo hacia Vegeta, pero Bills llegaría interrumpiendo la pelea. Espera un momento, diría Whis. Oye, ¿qué haces?, diría Bills molesto. Estoy en medio de una pelea. Hay algo que me llama mucho la atención del señor Vegeta, diría Whis. Dígame, ¿acaso yo fui su maestro? Veo que te diste cuenta, diría Vegeta. Whis, tiene que ser una broma, diría Bills. No, reconozco su estilo de combate. Claramente lucha como si fuera mi alumno, diría Whis. Por favor, deje de lado esta pelea, necesito quitarme dudas. Whis no estaba de acuerdo con detener la pelea, pero si su ángel se lo pedía era por algo. Siéntete con suerte por ahora, diría Bills de manera siniestra. Aún así, Vegeta expresaría una sonrisa confiada. Oigan, yo quiero ser tan fuerte como ustedes, diría Goku emocionado. Tú no puedes hacerlo porque te quedaste muy atrás, diría Vegeta. Oye, diría Goku. Me dijiste que la versión de mí de tu realidad es tan fuerte como tú. Pero esa versión de ti atravesó grandes desafíos y batallas, diría Vegeta. Se convirtió en un gran guerrero porque luchó con enemigos formidables fuera de la Tierra. Incluso luchamos contra seres de otro universo para ganar el torneo del poder. ¿Qué es eso del torneo del poder?, diría Bills intrigado. No me lo creería si te lo dijera, respondería Vegeta. Vegeta contaría sobre el torneo del poder dejando aterrado a Bills. El hecho de que Mortales tuviese en contacto con Zenosama lo estremecía. Goku seguía perdido. Para él, Bills y Vegeta estaban a niveles que nunca alcanzaría. Vaya, quería conocer personas fuertes, pero esto es demasiado, diría Goku. Goku, Llamaría a Bulma. ¿crees que casarte conmigo provocó que no seas como las otras versiones? ¿Qué? No, no digas tonterías, diría Goku. No tuve rivales poderosos, eso fue todo, diría Goku. Pero, ¿no crees que eso sea por mí? Diría Bulma. No, claro que no. No tiene nada que ver, diría Goku. Estoy seguro que en más de una realidad estamos casados y soy más fuerte que ellos. Bulma no se veía realmente convencida. Además, ya había visto más de una realidad donde ella se casaba con Vegeta. De tal manera, su corazón tenía dudas. No tenía sentimientos por Vegeta, pero pensaba que algo en él tuvo que enamorar a sus otras versiones. ¡Cielos! Me siento tan confundida. Pensaría Bulma.
Mientras Vegeta y Bills continuaban con su conversación, Goku no podía evitar sentir una mezcla de admiración y terror al ver a Vegeta desplegar su increíble poder. Bulma, por otro lado, seguía sumida en sus pensamientos, cuestionándose sobre sus sentimientos hacia Goku y las complejidades de las relaciones en el multiverso. Cielos, me pregunto qué tantas relaciones tendré con Vegeta en otras realidades. Pensaría Bulma. Bulma, ¿te sucede algo? Diría Goku. Oh, no, nada. Diría Bulma. Whis miraba fijamente a Vegeta, tratando de comprender la conexión que sentía con él por verlo pelear de esa manera. Bills, por su parte, estaba intrigado por la revelación de que los mortales habían participado en el Torneo del Poder y habían tenido contacto directo con Zenosama. No es que deba darle mayor importancia, pero por lo que veo, los dioses no cambiamos mucho en otras realidades, diría Bills. Creo que deberíamos estar atentos a un posible torneo de las artes marciales. Por la explicación del señor Vegeta, los seres de su dimensión atravesaron dificultades mayores. Son realmente fuertes, diría Whis. Kakaroto y yo teníamos el mismo nivel al momento del torneo del poder, diría Vegeta. Vean la diferencia, deberían estar atentos a ello. Por otro lado, si Zenosama no gestiona el torneo del poder, podría tomar esa decisión de desaparecernos, diría Bills. Tenemos que trabajar duro y subir el nivel de vida de las estrellas cuanto antes. Recuerde que prometió ayudar al señor Goku a ser más fuerte, diría Whis. Oh, es cierto, diría Bills. Un momento, ¿cuándo dije eso? Cuando propuso trabajar para subir el nivel de vida de las estrellas. Gracias al señor Goku es que siguen existiendo los universos. Lo necesitará para que sea amigo de Zenosama, diría Whis. Demonios, tienes razón, diría Bills. Kakaroto, tendrás un camino muy duro, diría Vegeta. ¿Y podré ser tan fuerte como tú? Diría Goku emocionado. Bueno, si entrenas duro, quizás algún día puedas acercarte a mi poder, diría Vegeta. ¡Genial!, diría Goku alegre. Bulma, ¿puedo ir a entrenar con Bills y Vegeta? Claro, cariño. Ve, yo te esperaré, diría Bulma. Entonces no perdamos el tiempo, diría Goku. De esa manera, Goku y Vegeta irían con Bills y Whis al planeta del dios de la destrucción. Sabiendo de la realidad de Vegeta, debían de fortalecer a Goku. Horas más tarde, vemos a Goku entrenar arduamente. Sería una sesión muy dura, incluso para él. Por otro lado, en la Tierra, Bulma se encontraba muy triste. Sentía culpa de debilitar a Goku. Buscaba en su simulador todas las otras realidades paralelas y en casi todas estaba casada con Vegeta, mientras que en muy pocas con Yamcha, pero en ninguna de ellas estaba con Goku. De allí, comenzaría a tomar datos y sacar patrones entre su nivel de tecnología y los niveles de poder de los guerreros. No puedo creerlo. La realidad donde Goku se casa conmigo es el más débil de todos los Gokus, diría Bulma. Observaría todas las versiones de Vegeta con atención. ¿Acaso, si hubiese conocido a Vegeta, me habría enamorado de él? Diría Bulma. Bulma suspiraría frente al monitor. Amaba a Goku, pero tenía la idea de que ellos dos daban lo peor de sí al estar juntos. Es cierto, tengo que averiguar cómo es que Vegeta llegó hasta aquí, diría Bulma. Mientras pasaban los días, Bulma iría investigando sobre su computadora y las realidades paralelas. Buscaba alguna manera de encontrar la forma de regresar a Vegeta a su normalidad. Encontraría la realidad a la que pertenecía Vegeta y buscaría varios datos de la historia. No puedo creerlo. Ese tal Freezer es un demonio, diría Bulma. Bulma trataba de encontrar el momento exacto en que Vegeta desaparecería, pero al hacerlo notaría que la computadora volvería a sobrecalentar. No puede ser, diría Bulma. Bulma se apartaría y la computadora estallaría de nuevo. ¡Demonios! ¡No otra vez! Solo espero que no haya pasado algo malo, diría Bulma. Por otro lado, nuestros amigos estaban en el planeta de Bills. Whis y Bills lo sentirían de nuevo. Otra distorsión en la realidad. Whis, no puede ser que esto pase de nuevo, diría Bills fuera de sí. Vaya, creo que tendremos días complicados, diría Whis. Whis comenzaría a investigar sobre la apertura. Vería a Freezer en el espacio. El emperador del mal observaba hacia todas partes sin entender qué pasaba. No puede ser, ese es Freezer, diría Vegeta desconcertado. ¿Cómo es posible?, diría Bills. Está cerca de la Tierra, creo que deberíamos ir, diría Whis. No, Bulma, diría Goku preocupado. Solo espero que tu querida esposa no haya metido la pata de nuevo, diría Bills. Oye, ten más respeto con ella, diría Goku. No deberíamos perder el tiempo, pero también tengamos cuidado, diría Vegeta. Bills, recuerda que Freezer me derrotó. Bills pondría una expresión tensa.
No quería admitir que tenía miedo, aunque así lo era. Vamos, diría Bills. Nuestros amigos emprenderían viaje a la Tierra. En ese momento, Freezer trataba de entender qué estaba pasando. ¡Qué extraño! Lo último que recuerdo es hacer pedazos a Vegeta, diría Freezer. Freezer vería la Tierra, la reconocería enseguida. Sin dudarlo, volaría a toda prisa hacia allí. De esa manera, Freezer llegaría primero. Bulma, aterrada, lograría enterarse de la presencia del Emperador del Mal. No puedo creerlo. Traje a ese sujeto hasta aquí. Diría Bulma. De alguna manera, hay una conexión con el lugar exacto de donde vienen Freezer y Vegeta. ¡Cielos! Tengo que arreglar esto. Bulma trabajaría cuanto antes en su computadora para arreglarla a tiempo, mientras que Freezer recorría la Tierra notando una inusual calma. Tengo la sospecha de que viajé en el tiempo. La Tierra se ve en óptimas condiciones. No parece la zona de batalla en la que estaba, diría Freezer. Freezer comenzaría a atacar distintas partes del planeta de manera aleatoria, solo para llamar la atención. Esperaba la reacción de alguien. Vaya, se ve que nadie quiere ser el héroe aquí, diría Freezer. Es como si estuviese en otro mundo. Bueno, a seguir con lo mío. En ese momento nuestros amigos llegarían. Vegeta, veo que llegaste, diría Freezer. Freezer quedaría desconcertado ante la presencia de los demás. Se supone que Bills estaba muerto. Oye, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Diría Bills molesto. Bills lanzaría un láser de ki hacia Freezer, pero el Emperador del Mal rechazaría el ataque como si nada. No es cierto, diría Bills. Vaya, el señor Vegeta no bromeaba, diría Whis. ¿Con que tú eres Freezer? Diría Goku. ¡Claro que soy yo! ¿Acaso eres? Diría Freezer mientras que una idea llegaría a su mente. Ahora lo entiendo. Esto es otra realidad. Todo tiene sentido. No voy a darte explicaciones, es hora de pelear, diría Vegeta. Dejamos una batalla inconclusa y tenemos que terminarla. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Freezer no se vería para nada impresionado. Sabía que Vegeta no era un rival digno de él. Pobre, tuviste la oportunidad de huir, diría Vegeta. Esta vez morirás. Bills se colocaría a un lado de Vegeta. Pelearemos juntos, diría Bills. Eso en mi dimensión habría sido útil, diría Vegeta. Vaya, con que 2 contra 1, diría Freezer. Creo que tendré que pelear en serio. Vegeta se pondría en guardia al anticipar lo que estaba por pasar. Ten cuidado, diría Vegeta. Freezer elevaría su ki hasta usar su forma Golden. Bills quedaría aterrado por la gran cantidad de energía que liberaba Freezer. ¡Wow! Se transformó en Super Saiyajin, diría Goku mientras Vegeta lo observaba con desprecio. Bills y Vegeta se lanzarían con todo hacia Freezer. Entre ambos atacarían con todo al Emperador del Mal. Lo daban todo en el combate, pero se les hacía difícil conectar ataque alguno. En un momento, Bills y Vegeta golpearían a Freezer en el estómago. Lo harían retroceder varios metros. Solo pondrían furioso al Emperador del Mal. ¡Insolentes! Estaba tratando de no ser tan duro con ustedes, pero veo que quieren las cosas difíciles, diría Freezer. Freezer se movería de lado a lado con una velocidad sorprendente. Lograría burlar a Vegeta y Bills, y llegaría a cada uno con un golpe bajo sus costillas. Ambos quedarían aturdidos por un momento, para luego de un estallido de ki lanzarlos lejos. Bills y Vegeta estaban en el suelo, aunque se pondrían en pie enseguida. Aún así, sentirían un fuerte dolor en su bajo vientre. ¡Demonios! ¿De verdad este sujeto me mató en tu realidad?, diría Bills. Así es, te confiaste en que siempre te hizo caso, diría Vegeta. Vaya, me gustaría saber más detalles sobre esta realidad. Hay muchas cosas diferentes, diría Freezer. No te lo diremos porque vas a morir aquí, diría Vegeta. Bills y Vegeta se volverían a lanzar hacia Freezer. Entre ambos tratarían de burlarlo, pero el Emperador del Mal esquivaba todos sus ataques. En un momento, Vegeta y Bills se harían una seña. Lo habían entendido. Vegeta lograría colocarse detrás de Freezer y se abrazaría a él por atrás. Separaría sus brazos para que éste no pudiera moverse. ¿Qué haces, idiota?, diría Freezer furioso. Hakai, diría Bills. Freezer se cubriría de energía de Hakai. En ese momento, Vegeta lo soltaría. El Hakai recorría el cuerpo de Freezer, pero el Emperador del Mal se resistía a ser derrotado. Destellos de energía brotaban por su cuerpo. Bills estaba tenso porque el Hakai demoraba demasiado en hacer efecto. Freezer sufriría de manera agobiante. ¡No puede ser! ¡No se muere con nada!, diría Vegeta furioso. Vegeta lanzaría varios ataques de ki hacia Freezer, pero desaparecerían al contacto con la barrera de Hakai que lo recubría. No seas idiota, eso no sirve mientras tenga el Hakai,
diría Bills. Freezer de una gran explosión de energía lograría anular todo el Hakai. Se veía muy agotado por el desgaste de energía, pero estaba listo para seguir luchando. ¡Idiotas!, diría Freezer agitado. Fue buena idea, pero no es suficiente contra mí. Freezer llegaría a Bills y Vegeta con un fuerte golpe de puño en el estómago de cada uno. Los dejaría encorvados por un momento. Ambos caerían al suelo. Vegeta perdería el Super Saiyajin Blue, mientras que Freezer su estado Golden. Aún así, Freezer seguía en pie, mientras que Bills y Vegeta estaban aturdidos. Lo han hecho bien, pero no es suficiente para enfrentar a alguien de mi nivel, diría Freezer seriamente. Ahora pagarán con sus vidas. Bulma trabajaba arduamente en reparar su computadora utilizando todo tipo de parches. Estaba presenciando la pelea desde la Corporación Cápsula y quería arreglarla para tratar de llamar a otro Goku o Vegeta, pero no sabía si iba a funcionar. En un momento lograría encender la computadora, aunque esta no dejaba de hacer chispas. ¡Demonios! ¡No puede pasar esto!, diría Bulma. ¡Tiene que activarse! En el campo de batalla, Freezer prepararía un ataque de ki hacia el dúo, pero Goku lanzaría un ataque de ki a las espaldas de Freezer. Lejos de hacerle daño, solo provocaría la ira del Emperador del Mal. ¡Ya déjalos en paz!, diría Goku. ¡Kakaroto, no seas idiota!, diría Vegeta. Freezer se giraría lentamente observando a Goku de manera siniestra. Eres mucho más débil en esta versión, tanto que es un insulto para mí que te atrevas a atacarme. Goku gritaría elevando su ki al máximo potencial. Se arrojaría hacia Freezer llegando con una lluvia de golpes de puño, pero ninguno de sus golpes eran efectivos. Freezer se mantenía implacable ante los insignificantes ataques de Goku. De un simple movimiento de su cola, Goku saldría despedido lejos. El golpe sería tan fuerte que Goku quedaría inmóvil en el suelo y con los ojos en blanco. El silencio reinaba en el campo de batalla, mientras Goku yacía inmóvil en el suelo. Su respiración era débil, y una corriente de sangre se deslizaba por la comisura de su boca. Los demás observaban con horror la escena, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Freezer, por otro lado, se burlaba de la aparente debilidad de Goku. ¿Es esto todo lo que tienes, Saiyajin? Reía Freezer. Pensé que al menos serías un desafío, pero parece que te subestimé. Vegeta y Bills se pondrían en pie, con expresiones determinadas. Aunque la situación era crítica, no estaban dispuestos a rendirse. Bills observaría a Vegeta, indicando que debían unir sus fuerzas para enfrentar a Freezer. Vegeta, pelearemos juntos. No podemos permitir que Freezer destruya esta realidad, diría Bills con seriedad. Estoy de acuerdo. No permitiré que este monstruo destruya también este lugar, respondería Vegeta mostrando una determinación feroz. Freezer caminaba lentamente hacia Goku, ignorando completamente al resto. Ambos se lanzarían hacia Freezer, atacándolo con una ferocidad renovada. Aunque Goku estaba fuera de combate, la lucha no había terminado. Bills y Vegeta llegarían a las espaldas de Freezer, pero el Emperador del Mal desaparecería de la nada. No es cierto, diría Vegeta. Vegeta y Bills observaban hacia todas partes, pero no lograban ver a Freezer. Sentían su presencia por todo el campo de batalla como si estuviese por todas partes al mismo tiempo. Tiene que ser una broma, diría Bills. De pronto, Vegeta y Bills recibirían un golpe cada uno en su pecho. Ambos caerían al suelo. ¡Cielos, miren que son lentos!, diría Freezer. Freezer se tronaría el cuello al sentirse victorioso. ¡Pobres ratas, solo sirven para estorbar!, diría Freezer. Mientras tanto, Bulma continuaba trabajando en la computadora, tratando desesperadamente de encontrar una solución. La realidad estaba en juego y ella sentía la responsabilidad de corregir las distorsiones que había causado. Investigaría más a fondo las conexiones entre las diferentes realidades y descubriría que el punto de origen de la alteración estaba vinculado a la energía liberada por Vegeta y Freezer en su enfrentamiento. Era el punto que servía de conexión con todas las realidades. ¡Ay, ahora lo entiendo! Mi computadora solo ve las realidades, pero los poderes de Vegeta y Freezer generaron una grieta dimensional, diría Bulma. Tengo que actuar con inteligencia. Bulma seguiría trabajando operando con complejos algoritmos, aunque cada vez se le hacía más difícil controlar la computadora, ya que comenzaba a enlentecerse y a calentar. Debo encontrar una manera de estabilizar las conexiones entre las realidades, diría Bulma para sí misma mientras manipulaba los controles de la computadora. En el campo de batalla, Vegeta y Bills estaban luchando valientemente, pero Freezer seguía demostrando ser un oponente formidable. Sus ataques eran rápidos y precisos, y parecía haber recuperado su energía después del enfrentamiento con el Hakai. Bills, necesitamos un plan.
Este tipo es demasiado fuerte, diría Vegeta entre respiraciones entrecortadas. Bills asintiría pensando en una estrategia. Sabía que enfrentar a Freezer directamente no sería suficiente. Debían encontrar una debilidad, un punto vulnerable que pudieran explotar. Vegeta, tenemos que trabajar juntos y buscar una apertura. Tal vez haya alguna forma de debilitarlo, diría Bills. Los dos guerreros continuaban su lucha, esquivando los ataques de Freezer y buscando una oportunidad para contraatacar. Mientras tanto, Bulma descubriría más detalles sobre la realidad de Vegeta y la conexión entre las distintas dimensiones. Ay, esto es complicado, pero estoy cerca de entender cómo restaurar la normalidad, diría Bulma con determinación. De repente, la computadora emitiría una luz brillante y comenzaría a proyectar una imagen holográfica. Bulma observaba con asombro mientras veía representaciones visuales de las distintas realidades y cómo estaban interconectadas. Lo tengo. Creo que puedo corregir esto. Exclamaría Bulma emocionada. Pero es algo peligroso. En el campo de batalla, la situación era cada vez más desesperada. Vegeta y Bills estaban agotados y Freezer parecía imparable. Sin embargo, en ese momento, una luz brillante se vería en el cielo. Whis lo sentiría claramente. Otra distorsión en la realidad. No puede ser que esté pasando de nuevo, diría Whis. Tras una gran explosión, otro Goku aparecería, solo que este tenía una máscara de hierro. Se lo podía reconocer por su cabello y uniforme. ¿Kakaroto?, diría Vegeta confundido. ¡No puede ser!, exclamaría Freezer al ver a otro Goku. Goku se pondría en pie con una expresión determinada. Su aura era más intensa que nunca, y su poder superaba con creces al Goku de esa realidad. ¡Ahora es mi turno, Freezer!, gritaría Goku lanzándose hacia él con una velocidad impresionante. La batalla tomaría un giro inesperado, mientras Goku demostraba un gran nivel de poder. Vegeta y Bills miraban con asombro y alivio. Bulma, desde la corporación Cápsula, sonreía al ver otra versión de su esposo. ¡Cielos! ¡Funcionó!, diría Bulma. La computadora comenzaría a temblar. Estaba nada de estallar, pero Bulma luchaba por controlarla. No puede ser. Tiene que soportar hasta que Freezer sea derrotado, diría Bulma. Goku y Freezer desataban una intensa confrontación, con Goku mostrando una destreza y velocidad incomparables. Parecía que la marea de la batalla estaba cambiando a favor de los héroes. Goku no usaba transformación alguna, pero aún así mostraba un poder abrumador. Freezer no tenía oportunidad alguna ante la gran cantidad de ataques feroces. No estaba claro qué clase de Goku era este, pero lo seguro es que no era normal. Era serio, decidido y sin emoción alguna por la pelea. Luchaba por moral, no por placer. Y eso era lo distinto al Goku original, además de su poder. Mientras tanto, Bulma finalizaba la corrección de las distorsiones en la realidad. La luz de la computadora parpadeaba y luego se estabilizaba. La conexión entre las diferentes líneas temporales se restauraría, devolviendo la normalidad al multiverso. ¡Cielos! Solo queda el paso final. Pero tengo que esperar a que Freezer sea derrotado, diría Bulma. La batalla continuaba con Goku teniendo ventaja sobre Freezer, quien a pesar de sus esfuerzos se veía superado. Es hora de terminar con esto de una vez por todas, diría Goku seriamente. Para preparar su mejor técnica. No creas que dejaré que me ganes con eso, diría Freezer al preparar un poderoso ataque de ki. Finalmente Goku lanzaría un poderoso Kamehameha. Ambos poderes chocarían entre sí, pero la ventaja de la técnica de Goku era más que evidente. Envolvería a Freezer derrotándolo de una vez por todas. Bills y Vegeta se acercarían a Goku, quien estaba agotado pero victorioso. ¡Lo hiciste bien, Kakaroto!, diría Vegeta con una mezcla de admiración y rivalidad. Gracias, ahora creo que es hora de regresar a nuestras realidades, diría Goku. ¿De qué hablas?, diría Vegeta. No puedo explicar las características de mi realidad. Solo puedo decir que esta, como otras 20, son las que tienen control para abrir portales entre todas las realidades, diría Goku. La Bulma de su realidad lo debe de entender. Goku se quitaría la máscara de hierro mostrando un ojo robótico de color rojo. ¡Eres un androide!, diría Vegeta. Fui revivido para reparar las realidades. Mi trabajo ha terminado, diría Goku. Goku observaría su versión de esa realidad en el suelo. Iría hasta él y comenzaría a transmitirle algo de energía. Este comenzaría a respirar con más fuerza. ¿Qué haces?, diría Bills. Solo es un regalo. Esta versión de mí es demasiado débil, diría Goku. Ahora debo apagarme.
¿Apagarte? Diría Vegeta. Ni siquiera es mi cuerpo. Solo es una pieza de chatarra. Enma Daiyosama se molestará cuando regrese al más allá. Salí sin su permiso. Diría Goku. Bulma, si puedes escucharme, hazlo ahora. Vaya, no puedo creer que mi otra versión haya hecho un trabajo tan bueno. Diría Bulma. Bulma daría los últimos comandos a su computadora. Esta comenzaría a temblar. Bulma se alejaría de allí mientras las realidades se volverían a conectar. Goku y Vegeta se irían volviendo transparentes, al igual que el cadáver de Freezer. ¿Qué es lo que nos sucede?, diría Vegeta aterrado. Tranquilo, solo nos están reclamando nuestras realidades, diría Goku. Goku, Vegeta y Freezer desaparecerían de allí. Quedarían Whis, Bills y Goku de esa realidad. Ya no había nadie que no perteneciera allí. Vaya, esto sí que es una linda historia para contar, diría Whis. Pero no a Zenosama, diría Bills. Bills observaría a Goku, respiraba entrecortado. La expresión de Bills se volvería siniestra por un momento. Señor Bills, ¿en qué está pensando?, diría Whis. Estoy meditando qué hacer con él, diría Bills al momento de crear una bola de Hakai. Recuerda el nivel de vida de las estrellas, diría Whis. También es cierto que eso es parte del pasado y ya debió de haber sucedido. Hay que investigar qué nivel de vida tenemos. Quizás sea más elevado que la realidad de donde vino Vegeta. Bills apagaría su bola de Hakai. Estaba demasiado estresado con todo lo que había pasado. Cielos, es demasiada información para procesar. Cura a ese idiota antes de que muera, diría Bills. Como ordene, señor, diría Whis. Whis comenzaría a curar a Goku. Al terminar, Bulma llegaría en su nave. Goku acababa de despertar. No puedo creerlo. ¿Estás bien? Diría Bulma. Sí, eso creo, diría Goku, aunque me siento un poco raro. Whis estaba a punto de decirle lo que hizo el otro Goku, pero Whis con un gesto lo haría guardar silencio. Goku, creo que es hora de ir a casa, diría Bulma. Sí, vamos, diría Goku. Espera, ¿qué pasó? Freezer se murió y Vegeta llegó a su realidad. Fin de la historia, diría Bills. ¿Pero cómo?, diría Goku. Fin de la historia. Whis observaría a Bulma. Notaba algo extraño en ella. Bulma irradiaba tristeza. Señor Goku, quédese en la Tierra un tiempo. Tenemos asuntos que resolver, diría Whis. Lo buscaremos en un futuro. Está bien, diría Goku. Bills y Whis se irían de regreso a su planeta. Por otro lado, Goku y Bulma regresarían a su hogar. Bulma comenzaría a juntar todo el desastre del laboratorio. Cuando Bulma regresó a todos a sus realidades, la computadora había estallado de nuevo. Bueno, ya no habrá más simuladores ni conexiones con otras realidades, diría Bulma. Sí, creo que es lo mejor, diría Goku. Goku apoyaría su mano en una pared y la rompería al atravesarla. ¡Goku!, diría Bulma enojada. Lo siento, no sé qué me pasa. No puedo controlar mi fuerza, diría Goku. Bulma estaba molesta, pero ese sentimiento de ira sería reemplazado por tristeza. Goku, tenemos que hablar, diría Bulma. ¿Es por la pared?, diría Goku. No, no exactamente. Es por tu poder, diría Bulma. ¿Qué tiene?, diría Goku. Lo sé, no soy tan fuerte como los demás, pero prometo esforzarme al máximo. Goku, espera, ¿no lo entiendes?, diría Bulma. Bulma comenzaría a llorar y se daría vuelta para ocultarlo. Cariño, ¿qué sucede?, diría Goku. Me siento muy mal, diría Bulma entre llantos. Goku, en todas las realidades donde estamos casados eres débil. Casi siempre estaba con Vegeta y es en donde eras increíblemente fuerte. No lo entiendo, diría Goku apagado. ¿Acaso quieres estar con Vegeta? No, no es eso, diría Bulma. Goku, si estás conmigo eres débil. Lo mejor será terminar con esta relación. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. No puedes dejarme por esa tontería. Goku, escucha. Para ti es muy importante ser fuerte, pero evidentemente a mi lado no lo lograrás, diría Bulma. Vete de aquí y haz tu vida, pero olvídate de mí. Será lo mejor para ti. Bulma se iría corriendo de allí al no soportar la situación. Pasarían semanas desde la ruptura entre Goku y Bulma. Goku, aunque devastado por la separación, decidiría centrarse en su entrenamiento para alcanzar niveles de poder aún mayores. A pesar de la derrota de Freezer, no había felicidad para Goku. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba ocupado planeando su próximo movimiento.
Whis lo observaba mientras meditaba sobre cómo mejorar el nivel de vida de las estrellas. Bills había decidido que la mejor manera de hacerlo era organizar un torneo entre los guerreros más fuertes del universo, en busca de encontrar a los mejores postores. El objetivo era elevar el nivel de los luchadores de calidad y por ende el nivel de vida de las estrellas que los albergaban. ¿Cree que sea una buena idea?, diría Whis. Siempre me has dicho que el universo es tan grande que no tendría tiempo de conocer a todos los guerreros, diría Bills. En lugar de buscarlos, haremos que ellos asistan. Será más fácil. Me parece bien, diría Whis. ¿Qué hará con el señor Goku? No lo sé, diría Bills. No lo necesito si voy a buscar a otros guerreros, aunque quizás podría ser de ayuda. Pero lo que me preocupa es que su planeta genere otra conexión entre realidades. Eso no me gustaría. Lo entiendo, diría Whis. Creo que deberíamos comenzar con nuestro viaje. Mientras tanto, Goku se encontraba en una isla remota, rodeado por un denso bosque. Había construido una pequeña cabaña y pasaba sus días entrenando intensamente. Sus emociones eran un torbellino interno, pero sabía que debía superar su tristeza y convertirse en un guerrero más fuerte. Demonios, no puedo creer que Bulma me haya dejado porque dice que por su culpa me hago débil, pensaría Goku. Además, justo ahora que obtuve este increíble poder. Cielos, de verdad que está loca. Y para peor, Bills y Whis no vinieron por mí. Pensé que iban a entrenarme. El tiempo pasaría mientras Bills y Whis organizaban el torneo universal. Convocaron a los guerreros más poderosos del universo para competir en una serie de enfrentamientos. El objetivo era claro, elevar el nivel de vida de las estrellas. Sigo pensando que falta el señor Goku, diría Whis. Ya te dije que no lo llames. No quiero que me traiga mala suerte, diría Bills. Olvida que en varias realidades es amigo de Zenosama, diría Whis. Podría servirle si un día su majestad se enoja con usted. Bills se pondría tenso, ya que sabía que Whis tenía razón. Un día Goku se hartaría de todo e iría a ver a Bulma. La sorprendería en la corporación Cápsula con Yamcha. Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bulma. Vine a verte, diría Goku. Goku observaría seriamente a Yamcha. ¿Quién es ese sujeto? Se me hace conocido de la computadora de las realidades. Hola, mi nombre es Yamcha, es un gusto, diría Yamcha al darle una mano a Goku. Buen uniforme, yo uso uno similar. También entrené con el maestro Roshi. Tampoco te pregunté, diría Goku. Yamcha, creo que será mejor que nos dejes a solas, diría Bulma. Oh, lo siento, mañana vendré a verte, diría Yamcha. Yamcha se iría de allí mientras Goku lo observaba con atención. Oye, ¿qué pasa contigo?, diría Goku. No sé de qué estás hablando, diría Bulma haciéndose la desentendida. No te hagas la tonta, sé lo que pasa, diría Goku. Ya estabas buscando novio. Eso no es cierto, diría Bulma. Además, si lo fuera, a ti no debería de importarte. Bulma es el sujeto que era tu novio en otras realidades. Donde no estabas casada con Vegeta, estabas de novia con Yamcha. Y en todas las realidades les iba mal, diría Goku. Bulma, no sé por qué haces esto. Solo complicas más las cosas. Goku, no lo entiendes. Cuando estás conmigo te haces débil. Mejor vete y cumple tu sueño de ser el más fuerte, diría Bulma. No hay ningún sueño si tú no estás ahí, diría Goku. ¿Goku? diría Bulma desconcertada. Bulma quedaría con el corazón a mil por las palabras de Goku. Lo amaba con todo su corazón y precisamente quería dejarlo por su bien. Goku, ¿por qué me dices eso? diría Bulma. Porque no tiene ningún sentido ser el más fuerte del universo si no estás a mi lado, diría Goku seriamente. Puede que las demás versiones de mí sean más fuertes, pero estoy seguro que ninguna de esas versiones es tan feliz como yo. Bulma comenzaría a llorar por la emoción que sentía. Se lanzaría hacia Goku y lo besaría con pasión. Goku, lo siento tanto, diría Bulma. Es que no quería que te hicieras débil por mi culpa. No te preocupes, diría Goku. No me diste tiempo para decirte que me hice muy fuerte. ¿De qué estás hablando? diría Bulma confundida. Un regalo del otro Goku, diría Goku. Goku se apartaría de Bulma para estar en un lugar donde pudiese desatar su poder. De pronto Goku elevaría su ki al máximo. Se transformaría en Super Saiyajin Blue al igual que Vegeta. Eso tiene que ser un sueño. El otro Goku no solo me dejó su poder, también algunos conocimientos, diría Goku. Este es el ki de un dios. ¡Whis!, diría Bills desconcertado. Tanto Whis como Bills lo habían sentido.
Ese es el ki del señor Goku, diría Whis confundido. No hay duda, tiene el ki de un dios. Es muy similar a Vegeta, diría Bills. Vaya, ¿qué cosa? Diría Whis. ¿Qué desea hacer? Vamos a la Tierra ahora mismo, diría Bills. Whis y Bills viajarían cuanto antes a la Tierra. En cuestión de minutos llegarían para encontrar a Goku con Bulma. Vaya, al fin llegaron, diría Goku. Los estaba esperando para ese entrenamiento que me prometieron. No tan rápido, Saiyajin, diría Bills. ¿Qué es ese poder que tienes? ¿Cómo lo saben? Diría Goku. Lo sentimos desde lejos, diría Whis. Goku notaría la hostilidad en Bills. Veo que algo no anda bien con usted, diría Goku seriamente. Y veo que lo has notado, diría Bills seriamente. No me gusta que hayas adquirido ese poder de esa manera. Y sobre todo, tengo que considerarlos un peligro por lo que acaba de pasar con el cruce de realidades. No puedo creer que sea tan malagradecido con todo lo que hicimos, diría Bulma molesta. Traer a Freezer a esta realidad que casi lo destruye todo fue algo que hicieron, diría Bills seriamente. Bulma, aléjate de aquí, diría Goku. Pero... diría Bulma. Que te alejes, diría Goku. La tensión aumentaba. Bills, el dios de la destrucción, no estaba satisfecho por la forma en que Goku había obtenido su nuevo nivel de poder, y la situación se volvía más compleja con la presencia de Bills. Bulma, a pesar de estar emocionalmente abrumada por la reunión con Goku, observaba con preocupación la confrontación entre su novio y los seres divinos. No entendía completamente la gravedad de la situación, pero sabía que algo importante estaba en juego. Goku, ¿qué está pasando? Se preguntaría Bulma mientras se mantenía a una distancia segura. Whis observa su poder. Es similar al de Vegeta, pero algo no está bien, diría Bills. Goku emanaba su energía de manera frenética, a pesar de aún no usar su transformación. Sí, señor Bills, hay algo peculiar en el ki de Goku. Parece haber absorbido una cantidad significativa de energía divina, diría Whis. Goku, no me gustan las sorpresas, ni cómo obtuviste este poder, diría Bills, su voz resonando con autoridad. Goku, manteniendo la calma, explicaría la situación con respecto al otro Goku de una realidad alternativa, quien le había otorgado su poder y conocimientos para fortalecerse. Entonces ese era el regalo que te dio ese Goku, diría Bills mientras su energía de Hakai rodeaba su cuerpo. Tienes el poder de alguien de otra realidad. Por ende, hay algo de otra realidad aquí. Eso no puedo permitirlo. A mí se me hace que buscas cualquier excusa para iniciar una pelea, diría Goku. Piensa lo que quieras, diría Bills. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Bills se daría cuenta que Goku sería un rival digno. Bills elevaría su ki al máximo, y de esa manera ambos se lanzarían el uno al otro. Comenzaría una batalla sin precedentes, donde la Tierra sería testigo de la gran pelea. Los choques de poderes y ataques sacudirían el cielo y la Tierra. Bulma debería de alejarse para estar segura. Bills y Goku intercambiarían golpes con ferocidad, mientras Whis presenciaba la pelea. Vaya, de verdad tiene el mismo poder que el señor Vegeta, diría Whis. Si la otra versión del señor Goku le hubiese dado todo su poder, esta pelea el señor Bills no la ganaba. En un momento Goku golpearía fuertemente el estómago de Bills dejándolo sin aliento, para que luego Bills respondiera con un gancho bajo su mentón. Goku caería al suelo, pero saltaría justo a tiempo para esquivar un ataque de ki de Bills. ¿Qué se siente tener el poder de un dios?, diría Bills. ¿Qué se siente ser un idiota?, diría Goku. Ahora sí te haré sufrir, diría Bills furioso. Goku y Bills se lanzarían el uno al otro, se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Entre ambos desataban todo su poder. Destellos de energía saldrían desde ellos mientras el terreno se agrietaba por todas partes. No importa lo que hagas, no dejaré que me ganes, diría Goku. No creas que te dejaré ganar, diría Bills. Podrás tener el ki de un dios, pero sigues siendo un mortal. Se liberarían uno del otro, tomarían distancia entre sí. Tras un momento de observarse con atención, volverían a lanzarse el uno contra el otro. Chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo de energía. Esto es una pérdida de tiempo, deberían de entenderse en lugar de pelear, diría Whis. Goku golpearía el rostro de Bills. Bills respondería golpeando su pecho. Goku retrocedería. Bills atacaría con una lluvia de bolas de ki, pero Goku las esquivaría con una particular gracia, moviéndose de lado a lado. Luego Goku, como si nada, aparecería detrás de Bills. Le aplicaría una llave que no lo dejaría moverse. ¡Ríndete!, diría Goku. ¡Jamás!, diría Bills.
Bills lograría quitarse a Goku de encima arrojándolo al suelo. Luego Bills saltaría sobre Goku, pero este saldría hacia un lado en el momento justo. Ambos lo estaban dando todo. Usaban una gran cantidad de variedad de técnicas y golpes mientras se decidían por un ganador. Aún así, la tensión era enorme. Goku y Bills demostraban estar iguales en poder y habilidades. De esa manera, la pelea se extendería por varios minutos sin que uno pudiese declararse ganador. En un momento, Goku y Bills se golpearían el rostro al mismo tiempo. Ambos retrocederían y se tomarían una pausa. Veríamos a los dos guerreros con heridas por todas partes, sangre goteando y sus ropas destrozadas. «Demonios, no se cae más», pensaría Goku. «¿Qué acaso no se cansa? Ya me está dando sueño esto», pensaría Bills. «Entonces, ¿van a seguir peleando o se pondrán de acuerdo?», diría Whis. «Él empezó», diría Goku al señalar a Bills. «Cierra la boca, yo no soy el que obtuvo un poder exagerado de la nada», diría Bills. Goku lanzaría una bola de ki hacia Bills, pero este la rechazaría como si nada. Luego Bills señalaría a Goku lanzando un rayo de ki, pero Goku movería su cabeza a un lado esquivando el ataque. «Demonios, eres demasiado persistente», diría Goku. «Espera», diría Bills al poner la mano en alto. «Te propongo algo». ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku obtuvo un gran poder? ¿Acaso Bills lo perdonará? Y aún más importante, ¿Bills celebrará ese torneo universal? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku por Bulma, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.